Ahora vamos a dejar a la doctora Sandra Gallardo con ustedes, que nos va a hacer una presentación de, Sandrita. Infecciones en quemadura. Ya, perfecto. Te dejo para compartir pantalla. Comparto mi pantalla, ¿cierto? Tu pantalla. Eso nada que ver. Un segundín. ¿Se ve bien? Se Sí. ve súper. Ya, perfecto. Déjenme que tengo que hacer unos ajustes acá y estoy lista. Ya. Hola, muy buenos días. Ya medio días tardes en realidad. Muchas gracias por la oportunidad de participar nuevamente en este curso, que la verdad es que es bien satisfactorio y ha sido bastante agradable para todos los que hemos participado en él. Hoy día me toca conversar con ustedes acerca, bueno, ustedes los que ya me conocen de los otros años, yo soy cirujano pediatra, me dedico a plástica y quemados infantil y principalmente quemados. Esa es mi área de mayor expertise. Y hoy día quisiera hablar con ustedes algunos temas que no hemos tocado en otras reuniones, como han sido, por ejemplo, las complicaciones infecciosas de las quemaduras, cómo lo sospecho y cuándo lo derivo, que siempre suele ser un problema en la práctica sobre todo de la atención primaria. ¿Mm? Las infecciones de las quemaduras son de las complicaciones más frecuentes que podemos observar. Les pido de antemano disculpas porque tengo dos niñas pequeñas y puede que se atraviesen, no, solamente un paréntesis. Puede presentarse en cualquier momento durante la evolución de la quemadura. El nivel de gravedad de la infección muchas veces no se relaciona con lo pequeño o grande que puede ser la extensión de esta, y debe sospecharse siempre precozmente porque las infecciones en quemadura están asociadas a mortalidad, que puede ser desde un porcentaje muy menor hasta un 50% en algunas presentaciones de infecciosas, por lo tanto son súper importantes, ¿ya? Desde hace unos años, contamos desde el año 2007 en realidad, con las guías clínicas del auge del gran quemado. Se actualizaron algunos puntos en marzo del 2016 y estas guías están disponibles en la biblioteca MinSal, ¿ya? De todas maneras, yo saqué los acápites que tienen que ver con infecciones para presentárselo a ustedes y ver más o menos qué es lo que nos plantean. Son bien generales, pero nos pueden orientar. Sugieren cosas que para nosotros ya son más que obvias: la higienización de manos y el equiparnos con protecciones personales, ¿ya? Y en pacientes quemados, la parte más clara y lo que más nos importa, que está establecido por este grupo de expertos que hicieron estas guías, es que la profilaxis antibiótica de rutina en los quemados, ni tópica ni sistémica, está indicada, no se utiliza, ¿ya? A menos que en alguna situación particular se requiera, la profilaxis en sí no está indicada en quemadura. Esto está asociado a que los quemados son un gran reservorio de microorganismos que tienden a volverse resistentes con el paso del tiempo. Las bacterias más resistentes que han sido encontradas en la clínica y las bacterias para las cuales no hay tratamiento antibiótico han sido siempre, han surgido siempre en unidades de quemado, ¿ya? Entonces, la verdad es que por ahí va esta explicación de que no les dejemos profilaxis antibiótica a los quemados de entrada. Obviamente, si hay una infección hay que tratarla, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó con el COVID? No podemos hacernos los tontos porque el COVID igual afectó nuestro quehacer como quemólogos y nuestro quehacer como médicos en general, en todo caso, en todas las áreas. Nosotros no quedamos exentos de esto y fue una gran preocupación en su minuto cómo se iban a comportar nuestros quemados que estuvieran contagiados con COVID, y si irían a tener una evolución diferente o se complicarían más o se infectarían más o tendríamos que cambiar los antibióticos que usualmente ocupamos. Pero la verdad es que
hay muchos doctores de nuestro país que se dedican a este tema y que en conjunto con expertos españoles lanzaron las primeras experiencias durante abril. De las personas que participaron acá en Chile, tenemos 2 doctoras que son de la posta central, cirujanos plásticos pero de adultos, son la doctora Carolina Soto y la doctora María Elsa Calderón, que tuvieron los primeros pacientes COVID positivos grandes quemados de Chile. No son pediátricos, son adultos, pero de todas maneras su experiencia fue fundamental para este grupo multicéntrico para lograr prever y predecir una evolución respecto a los quemados COVID. Bueno, ahí les dejo el título por si alguno se interesa más y lo quiere leer, pero a grandes rasgos, todos los pacientes, todos, obviamente deben ser tratados como COVID, porque la verdad es que pasó y sigue pasando de que llegan pacientes quemados, que al hacer la PCR está positiva y que son asintomáticos, sobre todo en niños, desde el punto de vista respiratorio. Y, en muy resumidas cuentas, el paciente quemado COVID, gran quemado COVID, se comportaba, según el estudio de estas doctoras, que coincide con el de las doctoras de España, los doctores de España que hicieron este trabajo, tenía una evolución muy similar a un paciente gran quemado de las mismas características, pero COVID negativo. O sea, inicialmente, todavía estamos en una etapa inicial, un año de observación no es mucho para este tipo de patología, inicialmente podríamos concluir que se comportan bastante parecidos en términos de complicaciones y en términos de infección, lo cual fue un alivio. Nos obliga a cambiar tremendamente nuestro protocolo en términos infecciosos. Bueno, por supuesto que ellos dicen que el tratamiento del paciente quemado, el tratamiento inicial, por supuesto que comienza, si es adecuado desde el comienzo, previene que hayan infecciones. Y en términos muy generales, como estas guías apuntan a gran quemado principalmente, que cuando indiquemos la intubación, esta sea correctamente realizada, correctamente indicada, y ojalá por la persona que más experiencia tenga en el equipo, obviamente. Que las reanimaciones volémicas de los pacientes grandes quemados que llegan a atención primaria o a urgencia sea la adecuada, ni sobrevolemizado ni hipovolemizado. Sabemos que la sobrevolemización aumenta y colabora más en este estado de permeabilidad vascular aumentada que tienen los pacientes quemados en el contexto de un CIRS. Y cuando lo sobrevolemizamos tendemos a permeabilizarlo más y hacerlo más proclive a las infecciones. Obviamente la permeabilidad también afecta el tracto gastrointestinal y obviamente eso colabora aún más para que haya contaminación y para que haya diseminación de bacterias. El cambio de catéter, los pacientes que se le colocan catéter en UTI o en cualquier otro lugar, que esa parte probablemente no compete tanto a la primera atención, también tienen que ser protocolizados y retirados cuando convenga. La mayoría de los grandes quemados se les coloca sonda Foley, la verdad es que hay que retirarla en algún minuto, muchas veces se eternizan algunos tratamientos y eso igual colabora para que estos pacientes tengan infecciones innecesarias. Rápidamente, en pacientes grandes quemados, recomienda la guía, fisioterapia respiratoria, soporte nutricional precoz y adecuado para cada paciente y yo les agrego uso rápido de la vía enteral para evitar la translocación bacteriana en un paciente que no está ocupando su vía digestiva y prevención de la hipotermia, porque claramente la hipotermia es un factor fundamental en profundizar las quemaduras y con eso dar un ambiente mejor para que se puedan colonizar y contaminar e infectar. Y cuando tenemos escaroterapia precoz y cobertura también precoz. Ellos solicitan que cada vez que se cambie un apósito de un quemado, uno revise cómo está, eso lo vamos a evaluar más adelante. En cada cirugía se sugiere la toma rutinaria de cultivos de superficie al ingreso y cultivos cuantitativos y biopsia tisular de ser necesario. Estamos hablando de pacientes grandes quemados, en que tenemos, sobre todo esto lo conozco como un poco más a fondo, no sale tan explicado en la guía, pero en pacientes en que tenemos sobre todo resistencia al tratamiento antibiótico, que ya tienen una infección demostrada, pero a pesar de colocar nuestra primera, segunda o tercera línea antibiótica, siguen infectados. En estos pacientes la biopsia es el método que está indicado. Pero en nuestros pacientes quemados pediátricos habitualmente no lo hacemos y nos basta con un cultivo de superficie al inicio, que lo hacemos muchas veces nosotros en el primer pabellón, y luego queda más bien a criterio clínico.
¿ya? Si nos sale flora comensal y el paciente está asintomático, da lo mismo. Pero si tenemos fiebre y eso se junta con que tenemos un cultivo de un germen que es atípico para, por ejemplo, una escara, como una pseudomonas, nos puede ayudar como, entre comillas, por descarte, a pensar que es esa pseudomonas que encontramos en ese cultivo la que está provocando esta infección. Y ya expliqué lo de la biopsia. Además, repito, estamos viendo solo lo que sugiere el auge, la guía GES-MinSal. Según la evolución, habría que tomar hemocultivos, cultivos de secreción, traqueal, urocultivo, estudio para hongo, y según lo que vamos encontrando clínicamente en este paciente. Pero ¿qué pasa con uno que está en la atención primaria y recibe un paciente quemado? ¿Cómo vamos previniendo esta infección desde el inicio? Primero que nada, protegiéndonos nosotros. Manejo con EPP a todos los pacientes, asintomáticos, sintomáticos, o los que no tenemos idea. En este momento es un deber y es una obligación cuidarnos nosotros y evitar ser vectores también para el resto de nuestros pacientes. Técnica estéril. Los quemados se tratan desde el inicio con técnica estéril. Nos sirve la curación realizada solo de forma limpia, ¿ya? Porque el paciente quemado, aunque sea en una pequeña superficie, esa superficie ha perdido su protección natural a las bacterias, a los hongos y a todo, porque la piel es nuestra barrera de defensa. Si no lo tratamos de forma estéril o no somos cuidadosos, es altamente probable que en el día 1 lo contaminemos o favorezcamos que haya una infección. Ahora, si no tenemos los insumos, que puede pasar, y nos está pasando de repente a veces incluso en los hospitales, obvio, o no tenemos la expertise, o estas son cosas que no manejamos, ningún problema. Se cubre con algo estéril y se deriva, aunque sea pequeña. No hay problema en atender en urgencia quemaduras derivadas porque no había los insumos apropiados, porque la persona que estaba en realidad consideró que era mejor tratarla en un hospital. Ni un problema, al contrario, agradecido, porque eso es mucho mejor que tratar después una complicación. Ahora, si definitivamente vamos a tratar a un paciente quemado en la atención primaria, tenemos que saber que hay cierta periodicidad para hacer las curaciones. Nos sirve hacer curaciones todos los días, nos sirve hacer curaciones una vez al mes, obviamente, sino que hemos establecido ciertos plazos según cronológicamente la etapa de la quemadura, ¿ya? Los pacientes que están quemados en las primeras etapas, las primeras 24, 48, 72 horas, son pacientes que habitualmente son muy exudativos. La mayoría de los pacientes que nosotros recibimos en atención primaria, y son los mismos que recibimos en la urgencia del hospital, suelen ser pacientes que se han quemado, por ejemplo, por volcamiento líquido caliente, que es la más frecuente. El volcamiento líquido caliente suele provocar en el paciente quemaduras de tipo intermedio, ¿ya? Quemaduras tipo AB o grado 2, que son sinónimos. Por lo tanto, sabemos que esos pacientes tienen un comportamiento estándar que ya más o menos lo tenemos internalizado. Son pacientes que desde el momento que se queman hasta el que se recuperan, el tiempo varía en unos 15 días. Si no se obtiene en este promedio de 15 días una epidermización, probablemente el paciente va a requerir un injerto, ¿ya? Eso es un speech previo. Ahora, teniendo esto claro, sabiendo que nuestros pacientes la mayoría son por agua caliente, la mayoría son intermedios, la mayoría son quemaduras pequeñas, sabemos cómo se comportan estas quemaduras en teoría en forma global desde antes. Entonces, planificamos las curaciones cada 3, cada 5 y ahora en pandemia cada 7 días. Inicialmente, como exuda más la quemadura, vamos a hacer seguramente la segunda curación a los 3 días, ¿ya? Ahora, si el paciente está más o menos en una etapa intermedia de su quemadura, alrededor del día 7 o 10, podemos ocupar la segunda quemadura al 5.º día. Ahora, si la quemadura es pequeña y no estuvo tan exudativa la primera vez, hacemos la tercera curación ya a la semana. Eso es nuevo, hacerlo así tan espaciado, y la verdad es que ha resultado bastante bien si se mantienen las condiciones que habíamos hablado al principio, la técnica estéril y el uso de material adecuado. ¿Cuál material adecuado? Habitualmente, en nuestra experiencia, y ya lo habíamos mencionado en otros cursos previos, preferimos apósitos primarios no adherentes y microperforados que permiten cubrir la quemadura, que no se adhiera al área cruenta, porque eso es doloroso, sobre todo en niños hay que considerar que es importante que no sea tan dolorosa la curación. Y apósitos que vayan sobre esta telfa, o sobre el telfa es el nombre comercial, no tengo ningún convenio, pero es el nombre más común.
El apósito secundario va sobre esta telfa o este apósito microperforado y absorbe el exudado, el contenido líquido del exudado de la quemadura, ¿ya? Y manteniendo un ambiente con humedad como controlada en la zona de la quemadura misma. El retiro de este apósito es fácil, no queda adherido. Si vemos que el apósito primario está adherido y la quemadura no se ve infectada, se puede conservar este apósito y cambiar solamente las coberturas superiores, ¿ya? Y obviamente todo con técnica estéril, y con esto podemos tener un muy buen resultado en términos de evolución de las quemaduras sin infección. Ojalá siempre seamos de a dos. De a dos no implica dos médicos, dos enfermeras, da lo mismo, puede ser una TENS y una enfermera, un médico y una TENS, da igual, pero dos personas, porque habitualmente nuestro paciente suele no ser muy colaborador. La mamá a veces, entre chatear con el papá para contarle lo que está pasando y afirmar el niño, opta por la primera opción, entonces no contamos con la mamá. Y la verdad es que se hace bastante difícil curar cuando no tenemos una segunda persona que nos ayude, ¿ya? Y obviamente preguntar. En realidad, primera vez que me toca, en realidad parece que este porcentaje es mayor, en realidad... Obviamente, les recuerdo, el 1% del paciente es la palma de su mano, cerrada, ¿ya? Podemos calcular perfectamente cuánto es el porcentaje de quemadura sabiendo cuántas veces la palma del paciente cerrada cabe en el área quemada. Eso es muy útil para quemaduras de menos de 15% o quemaduras de más de un 85%. Y nos permite calcular súper bien y con una muy buena, muy buen approach y muy reproducible el porcentaje de la quemadura, ¿ya? Entonces, habitualmente las quemaduras pequeñas de menos de 4% suelen, o menos de 3 o menos de 2, suelen tratarse de forma ambulatoria, ¿ya? Regularmente en APS es raro que un paciente sea derivado con menos de con más de un perdón, que sean pacientes mayores a un 5% sigan estando en atención primaria, suelen derivarse rápidamente al hospital, pero no hay problema con mandar porcentajes menores a eso, si no tengo cómo tratarlo, se entiende, y la quemadura, la verdad es que suele ser una herida traidora, como digo yo, son pequeñas, se ven inocentes, pero causan muchísimos problemas si no son bien tratadas al principio. Siempre preguntar, nadie se enoja si uno pregunta, y si se enoja, mala suerte, pero hay que preguntar, ¿ya? Íntimamente les confieso que yo todavía pregunto muchas cosas, me dedico hace muchos años a esto y todavía me surgen dudas y las pregunto a quien sea. ¿Cuándo sospechamos que pueda estar infectada esta quemadura que yo recibo en la atención primaria o en la urgencia? El SAPU. Cuando hubo un tratamiento casero inicial, habitualmente ya se contaminó, porque los tratamientos caseros iniciales suelen ser no de tipo médico siempre. La verdad es que el tratamiento casero inicial puede ser, yo tengo una amplia variedad de experiencia en esto, crema chantilly, huevo, cebolla, tomate, aceite, hasta la orina de un primo me tocó una vez, se los he mencionado en otros cursos, todo lo que uno se le puede ocurrir, en alguna parte alguien dijo que servía para las quemaduras. Y al agregar estos agentes externos en este medio de cultivo, que es el exudado sin cubierta cutánea, promovemos que exista contaminación desde el inicio y el riesgo de infección es mayor. Así que, ojo, tratamiento casero, ese niñito que recibió un tratamiento en su casa medio especial, probablemente tenga más riesgo de infectarse que otro. Si los apósitos están pasados, están de mal olor, o se los cambiaron, también es un aspecto importante a considerar. Obviamente la mamá en la casa no los cambia por algo estéril, entonces, ni tampoco lo hace con técnica estéril, así que probablemente en esa cambiada ya se contaminó todo, eso hay que darlo por hecho. Si están mojados, claramente sí, ¿ya? En el hospital recibimos uno que tenía Fanta, entero Fanta. Un segundito. Ya. Cuando sospechamos que hay infección, ya es más claro para nosotros, cuando hay fiebre, cuando hay dolor, cuando hay rash cutáneo, o sea, quemado con peste, ese quemado está infectado hasta que se demuestre lo contrario, o quemado con síntomas gastrointestinales, sobre todo en los niños más pequeños, eso es de alta sospecha. Es mucho menos probable que tenga un rotavirus y además se quemó, a que esté infectada esa quemadura y por eso esté con vómito y diarrea. Hay que tenerlo siempre en mente. Cuando llega el paciente quemado con algún síntoma gastrointestinal, ojo con la quemadura, aunque sea pequeña, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y obviamente en paciente quemado el compromiso del Estado general
siempre es indicativo de que algo no anda bien en la quemadura. Puede ser, hay gente con mala suerte que pueda tener además un DRS concomitante o un enterovirus, pero habitualmente un paciente quemado con compromiso del estado general suele estar indicando que se está infectando la quemadura. O es lo primero que tenemos que descartar. Les voy a mostrar algunos ejemplos. No sé si se alcanza a ver bien en la foto, pero está un poco enrojecido. Hay un exudado que es un poco distinto, pero lo más decidor era el exudado que estaba en la curación. Se notaba que esta cosa estaba medio extraña. Lo mismo acá, que había mal olor. La persona que lo curó, que es nuestra TENS del poli de quemadura, del poli de cirugía, que se dedica a quemaduras y hacemos el poli junta, vio que había exudado, no sé si lo alcanzan a ver, hay un poco de secreción, había como unas costritas extrañas, y le llamó mucho la atención el color también de los vendajes, ¿ya? Estas son fotos que sacan ellas mismas. Muchas veces, si yo no estoy a la mano, me sacan la foto y me la mandan, ¿ya? Cuando la infección de la quemadura es local, porque podemos tener infecciones que son locales o que ya empiezan a ser sistémicas, puede haber solamente eritema, puede haber un poco de secreción, lo que les mostré, pueden tener mal olor, puede haber lesiones satélites, como impetiginizada, lo dije súper. Puede también el paciente tener otro tipo de lesiones por grataje, pero lo que no puede haber es un compromiso del estado general, ni fiebre, ni ningún síntoma sistémico. Si tenemos estas condiciones y se nota que hay secreción y que la quemadura se ha infectado, pero el paciente está bien, sin fiebre, sin ningún otro síntoma, pensamos que es una infección local. Y esas incluso podrían ser tratadas antes de llegar al hospital, no hay problema. Inicialmente, ya que la flora que nosotros tratamos es comensal, es nuestra flora comensal, cefadroxilo tiene una buena cobertura. Usamos dosis alta, entre 40 y 50 miligramos kilo día, y lo dividimos en 2 dosis. Ese es nuestro inicial actual. Obviamente hay que dejar algo para el dolor, porque quemadura infectada suele doler más. Habitualmente asociamos un AINE, paracetamol con algún AINE. La segunda elección es flucloxacilina. Nos parece que tiene mejor cobertura cefadroxilo. Y cuando tenemos alérgico a penicilina, de verdad que preferimos derivar, porque nuestras alternativas suelen ser endovenosas, las mejores para este tipo de tratamiento. Este niñito fue derivado de atención primaria, en realidad, pero no al tiro, tenía un par de lesiones, según lo que se describía en el traslado, pero la verdad es que la quemadura estaba, no sé si ustedes lo notan, intensamente infectada, muy macerada, aún con restos de flictena. Debajo de las flictenas que sacamos encontrábamos esa secreción, y la verdad es que suele ocurrir que cuando uno deja flictenas y el aseo inicial no está completo, esto pasa en los niños. Los niños no tienen autocuidado, los deditos se chupan, meten las manos al agua, meten la mano al water si uno se descuida mucho. Entonces la verdad es que puede suceder que una curación que a lo mejor fue bastante satisfactoria en su minuto nos provoque esto, ¿ya? Llegó muy infectado, pero finalmente les cuento, no encontré la foto final de este paciente, pero anduvo bastante bien, epidermisó la mayoría, ¿ya? Acá tenemos otro caso. Esto es una niñita que tuvo una quemadura de dorso. Les muestro la foto inicial en que llegó de muy mal olor, con eritema alrededor, que aquí no se nota mucho por la calidad de la foto, bastante secreción, y que luego de iniciar tratamiento, que fue solo cefadroxil oral, se siguió manejando ambulatorio. A la tercera curación ya teníamos en este estado esa quemadura que parecía que se iba a injertar entera, está casi 100% epidermizada, y no tengo la foto final en que está 100% epidermizada, absolutamente normal y sin ninguna secuela, ¿ya? Así que ojo, les muestro esta foto porque si uno la ve al principio dice, uy, aquí estamos listos para el injerto, y la verdad es que no estábamos listos para el injerto, faltaba aseo y antibiótico. La paciente además tenía una higiene de repente media deficiente, entonces también nos ayuda, ¿ya? Nos ayuda a que haya infección, digamos. Por ejemplo, el pelito, siempre encontramos el pelito metido dentro de la quemadura, y el pelito suele ser contaminado, ¿ya? Este caso no es una quemadura, pero se los muestro porque en frecuencia en nuestra población es extremadamente frecuente. Esta es una artrición de tobillo por rayo de bicicleta. Esta es una herida que habitualmente es muy pequeña. Suele ser pequeña, como una pequeña ulcerita, habitualmente ubicada en los maleolos, ¿ya? Les digo, no es quemadura, pero es muy frecuente y la terminamos tratando los quemólogos igual porque se comporta hasta cierto punto como lesión con pérdida de piel y es de nuestra expertise. Este es un paciente también que fue atendido en APS mucho tiempo, y ya cuando cumplió como un mes y la herida seguía igual,
fue derivado, y nosotros vimos esto y dijimos, oh, esto es una escara. Aquí ya está con algunas dosis de antibiótico, que llegó con bastante mal olor, secreción purulenta e infectada. Y nosotros ya, la experiencia nos ha indicado que este tipo de lesiones, ahí se logra ver un poco más de la secreción, a pesar de que logramos limpiar algo. Esa es otra lesión. Estas lesiones suelen ser más feas de lo que se ven aparentemente. Esta era una úlcera profunda con un bolsillo en esta zona importante, de mal olor, y que realmente, aunque uno lo hubiese curado mucho rato, iba a demorar mucho tiempo en cerrar por segunda intención, porque estaba bastante infectada, ¿ya? Y profunda, pero no se nota al principio, no es tan evidente. Yo a veces soy partidaria de que esta lesión nos venga a ver a nosotros mejor al hospital. Incluso esa lesión que se veía chiquitita e inocente no lo era, ¿ya? Ahora, los quimólogos sabemos que hay una entidad a la que le tenemos un poco más de susto, que es cuando ya nuestra infección de ser local pasa a ser sistémica. La infección sistémica de menor gravedad a la que nos vemos enfrentados es la escarlatina quirúrgica. Principalmente es por toxina del estafilopiógenes. Se instala rápidamente, tiene baja mortalidad, pero la tiene, ¿ya? Y dentro de sus síntomas, el más característico y el que uno recuerda es el rash eritematoso palpable, el rash escarlatiniforme. Pues bien, si bien es el más frecuente y muchas veces lo encontramos, a veces no es tan florido, es un poco más disimulado. Suele empezar centrípetamente desde la quemadura hacia afuera, pero muchas veces lo encontramos en otras zonas, en las extremidades, por ejemplo. Hay fiebre habitualmente. Puede haber compromiso del estado general, pero nos llama mucho la atención que ya aquí, en los lactantes sobre todo, hay diarrea y vómitos casi siempre, ¿ya? Entonces, esto ya es una demostración de que hay una infección sistémica, y si tenemos este rash y tenemos las características aquí escritas en conjunción, sabemos que tenemos una escarlatina quirúrgica. Esto es de tratamiento intrahospitalario y ojalá rápido, porque, bueno, ahí les muestro una imagen de una escarlatina, que ya está un poco en resolución en etapa de escamatía, porque si no podemos llegar a esta segunda etapa, que es la que todos tememos, que es el síndrome del shock tóxico, y el shock tóxico propiamente tal en realidad, que es la segunda etapa en gravedad de las infecciones sistémicas a las que nos vemos enfrentados en quemado. Es muy temida. Afecta alrededor del 0,5 al 3,5% por cada 100.000 habitantes. Generalmente, y esta es la parte que más susto nos da, es en niños menores de 2 años y en niños que tienen menos de 10% de quemaduras, y habitualmente menos de 5% de quemaduras. O sea, el paciente que habitualmente estamos tratando ambulatorio, ¿ya? Esa es nuestra población más afectada, ¿ya? Tiene una altísima letalidad cuando uno lo diagnostica en shock, 50%. Es bien duro decirle a un papá con un niño quemado un 1% que en estos momentos su hijo tiene un 50% de probabilidad de fallecer debido a la infección de esta quemadura. Es poco entendible para ellos y es tremendo en términos de carga emocional para uno también. Muy estresante. Generalmente se debe a toxinas del Staphylo aureus, del Piógenes grupo A y de la Pseudomonas. Hay otras más que lo provocan, pero es una reacción mediada de forma inmunológica por superantígeno. Aparece más o menos en promedio al segundo o tercer día desde que el paciente se quemó. Inicialmente puede ser precedida de una escarlatina. Raramente no es precedida de esta, y es una evolución extremadamente rápida. Pero hay que tener en consideración de que en términos generales sí es rápido, de entre que yo me quemo y al tercer día estoy con un shock, es bastante rápido, ¿ya? Por lo tanto hay que alertar a los papás siempre de los síntomas que nosotros estamos viendo como posibles indicadores de que hay una infección sistémica. Fiebre, compromiso de estado general, vómitos, diarrea, mancha en la piel, corra a la urgencia, ¿ya? Y habitualmente estos pacientes requieren, siempre en realidad, UTI con apoyo hemodinámico, muchas veces vasoactivo importante. Su mejor prevención es el alto índice de sospecha. ¿A qué me refiero con esto? A que lo más importante es tenerlo en consideración, saber que existe, y así lo vamos a poder prevenir. Instalado el shock, su único tratamiento, aparte de que podemos colocar la antibioterapia correspondiente, es el manejo del shock, el soporte hemodinámico, para aguantar
este tremendo ataque que es un shock séptico, en el fondo un shock tóxico. Tratar la quemadura de la forma lo más aséptica posible, siempre hemos dicho que es la mejor prevención. Este es un paciente que se los pongo, un paciente que fue derivado a otro centro finalmente, pero el shock lo tratamos en el Padre Hurtado. Si ustedes se fijan, la quemadura es lo que ven en la cara, alrededor de un 3%. Y empezó, no sé si se alcanzan a ver ya las lesiones, empezó con una especie de escarlatina y terminó siendo intubado con un shock tóxico florido. El paciente salió adelante. Pero de todas maneras, no es menor ver un niño tan poco quemado, porque en el fondo eso es lo que ve su papá, su hijo con una quemadura tan pequeña, en una condición de tal gravedad. Entonces, ¿a quién derivo? Al final lo hemos dicho todo el rato, pero lo vamos a redondear. Toda quemadura que está infectada y que la evolución no ha sido muy buena. Le coloqué caché que estaba medio infectado, los opósitos están hediondos, me pareció que requiere antibiótico. Le pongo el antibiótico, pero sigue infectada. Mejor derivarla. Antes de ir escalando el antibiótico, mejor derivarla, hacer una en pabellón muchas veces, tomar un cultivo, los cultivos se toman en pabellón habitualmente. Cualquier quemadura que uno sospeche compromiso sistémico, se deriva. ¿Ya? Es una quemadura potencialmente grave, desde escarlatina hasta el shock tóxico. Cualquier quemadura con una infección que requiera hospitalización, cualquiera. Cualquier niño que impresione caso social, porque probablemente, aunque uno le dé el antibiótico oral, la mamá no se lo va a dar, o probablemente, aunque uno le diga que no meta la mano al water, la va a meter igual. Esos son preferibles manejar en el hospital. A lo mejor no hospitalizado, pero sí en nuestro ambulatorio, en que podemos tener un control más cercano de qué está pasando con ese niño. Si vamos curando y curando, como nos pasa de repente con las atriciones de tobillo, curamos, pasan los meses y queda igual, mejor derivar. Porque es altamente probable que esta curación estacionaria o que está cada vez peor requiera algún manejo más especializado, como injerto, colgajo para repararse, no solamente por la infección. Si no hay experiencia en quemadura o no se tienen los insumos, no hay ningún problema, se deriva, ¿ya? Es preferible. Igual nosotros podemos tratarlo ambulatorio, pero por lo menos hay que hacer el tratamiento que sea más adecuado para esa quemadura con ese paciente. Considerar lo que les había dicho al principio, que la mayoría de las quemaduras intermedias tienen un promedio de epidermización de 15 días. Si a pesar de superar ese tiempo no hay mejoría, claramente ese paciente hay que derivarlo, porque o está infectado o está requiriendo un injerto, o algo está pasando que no se mejora. A quien criteriosamente uno no va a darle la atención que requiere, hay que derivar, obviamente. Aquí tenemos un paciente con una quemadura mínima. Esta fue una quemadura eléctrica mínima. Si ustedes lo ven, ese es el dedito de un niño de 1 año. Por lo tanto, esto es una minucia, ¿ya? Que rápidamente evolucionó a una escara y rápidamente requirió un injerto, que es el que está ahí, y rápidamente tuvimos que tratar. Acá llegó infectada. Esta es una escara infectada. Esa ya es una escara limpia. Y esta es un injerto, y ahí ya está el injerto prendido, ¿ya? Aquí tenemos como un mes de evolución en total de lo que ha pasado con este paciente. Les doy las gracias por su atención, les doy las gracias por haberme invitado de nuevo y quedo dispuesta, abierta a contestar sus preguntas, tanto ahora como si en algún minuto nos quieren hacer consultas a través de algún método, de alguna forma al hospital. Ningún problema y encantada. Muchas gracias. Sandrita, vamos a dejar a la doctora Montesinos para que haga la revisión de los casos y al final vamos a contestar las preguntas, ¿ya? Perfecto, me voy a enmudecer Súper, de mi pantalla. súper.